Hola, buenos días. Soy la doctora Paula Alonso. Hoy vamos a desarrollar el tema protocolos en neuroimágenes. Me presento, soy especialista en diagnóstico por imágenes y soy especialista en neuroradiología. Coordino el departamento de neuroimágenes en diagnóstico médico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Sanatorio 9 de Julio y diagnósticos gamma en la ciudad de Tucumán. Pertenezco al grupo docente de los capítulos de Sistema Nervioso Central y de Columna de la Sociedad Argentina de Radiología y soy secretaria del subsegmento Sistema Nervioso Central de la carrera de especialista en diagnóstico por imágenes de la Sociedad Argentina de Radiología. Les dejo mis contactos para cualquier duda o inquietud y se los vuelvo a repetir al finalizar la clase. Los objetivos de esta presentación son muy concisos. Es una clase muy básica, pero consideramos que todo neuroradiólogo o aspirante a neuroradiólogo debería conocer. Hoy vamos a repasar las características médicas de las secuencias y su utilidad, las programaciones técnicas de adquisición y los protocolos médicos. Las secuencias convencionales que utilizaremos en resonancia magnética cerebral son, como todos ustedes conocen, el T1 turboespineco, el T1 inversión-recuperación, los T1 volumétricos, turbofileco u otros nombres según la marca comercial, los T1 con saturación de la grasa, por ejemplo en Philips nosotros utilizamos el Dixon, los T2, las secuencias T2 pesadas o con efecto cisternográfico que dependiendo de la marca comercial podrán encontrarlas como Drive, Balance, Fiesta, CIS, entre otras. Las secuencias FLAIR, ya sea planares o con adquisiciones volumétricas cuando sean necesarias, las secuencias de densidad protónica o doble eco, las secuencias de difusión con el mapa de ADC y las secuencias de susceptibilidad magnética. Las secuencias T1 son las secuencias más anatómicas que podemos encontrar en resonancia magnética. Son bien morfológicas y nos van a permitir, por sobre todo, diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca claramente. Y como acabo de mencionar que son secuencias muy anatómicas, como regla, para que ustedes recuerden, la sustancia gris la veremos gris y la sustancia blanca la veremos blanca. El líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hipointenso. La diferenciación de imágenes espontáneamente hiperintensas en las secuencias T1 son muy importantes porque nos van a ayudar a diferenciar conjuntamente con otras secuencias diferentes entidades. Por ejemplo, la sangre, el calcio, las proteínas, la grasa o la melanina son sustancias o tejidos que se ven espontáneamente blancos en el T1. A la hora de realizar estas secuencias y programar, es muy importante, sobre todo, hacer hincapié en los técnicos, cómo vamos a realizar la programación. Los cortes axiales deben ser, salvo en algunos protocolos que veremos más adelante, como el de epilepsia, siguiendo el plano subcalloso. Es decir, tienen que seguir la angulación final del cuerpo calloso. Si trazamos una línea que pasa por el esplenio hasta la porción más anterior del cuerpo calloso, vamos a obtener el axial de cerebro que por convención se debería utilizar. Las secuencias T2 tenemos que saber que la sustancia gris-blanca la vamos a ver gris oscuro a gris claro y puede ser hipo-hiper, ¿sí? Dependiendo de si hablamos de sustancia gris o si hablamos de sustancia blanca. Es decir, podemos verla en una variabilidad de grises. No es tan claro como podemos verlo en el T1 más blanco o más oscuro. Los espacios líquidos y los espacios que generan contrastes entre estructuras, por ejemplo, el líquido y los nervios o el líquido y los vasos se van a ver mejor en las secuencias T2, es decir, las cavidades ventriculares, los espacios cisternales, van a tener mejor diferenciación de tejidos en este tipo de secuencias. Y por supuesto, el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hiperintenso. La programación es exactamente lo mismo. Los planos axiales en T2 los vamos a hacer siguiendo el plano subcalloso, es decir, misma angulación en la que se encuentra localizado el cuerpo calloso en el cerebro. Las secuencias coronales que no sean para epilepsia las debemos seguir anatómicamente con respecto al cerebro. Las secuencias que son siguiendo el lóbulo temporal para epilepsia tienen una angulación inversa, que ya lo vamos a ver en el próximo protocolo. La secuencia FLAIR es una inversión-recuperación. Entonces, nosotros vamos a ver el líquido cefalorraquídeo hipointenso, como un T2
con el líquido cefalorraquídeo como un T1. Esa es la regla que ustedes tienen que acordarse. El FLAIR vamos a ver la sustancia gris y la sustancia blanca como un T2, pero el líquido va a estar como el T1, es decir, hipointenso. Son secuencias muy óptimas para evaluar la sustancia blanca y todo tipo de lesiones, tumores, edema, lesiones desmielinizantes, microvasculares, ACV, lo que sea que pueda comprometer la sustancia blanca, la secuencia más sensible para evaluarlo es el FLAIR. También nos va a servir para evaluar lesiones en la corteza. Y un dato muy importante que quiero recalcarles es que no es recomendable para el ojo no entrenado en niños utilizarla en menores de 2 años. Los protocolos convencionales de la mayoría de los lugares del mundo utilizan secuencias FLAIR a partir del año cuando el radiólogo que está evaluando las imágenes pediátricas es un ojo entrenado, es decir, es un neuroradiólogo pediátrico o un radiólogo pediátrico entrenado para visualizar secuencias FLAIR en niños. El radiólogo general suele sobreestimar muchos de los hallazgos que encuentran en secuencias FLAIR en niños pequeños, con lo cual la recomendación es no realizar nunca en menores de 1 año y entre 1 y 2 años debería haberlo un ojo especializado en pediatría. Lo mismo, las secuencias y la programación del FLAIR para un estudio estándar de cerebro, los axiales son siguiendo el plano subcalloso. Las secuencias de difusión y el mapa de ADC es ideal hacerlo siempre. Yo creería que hoy en día no existe un protocolo en ningún lugar del mundo en donde no se haga una difusión, dado que es una secuencia extremadamente rápida y que puede aportarnos información muy importante. Son secuencias que duran entre 30 a 40 segundos. Cuando recién comenzaron a aparecer estas secuencias, eran optativas y cuando el médico no lo solicitaba en el pedido médico, en la orden médica, no solían hacerse. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo en nuestro país, hasta hay algunos lugares del interior que si no lo aclaran, no se realizan. Para nosotros, hoy en día, como neuroradiólogos, es casi un pecado no recomendar hacer difusión por más que el médico no lo aclare en la orden médica. Cualquier protocolo habitual de cerebro debe incluir una difusión. Son secuencias extremadamente útiles en ACVs, en tumores, en lesiones desmielinizantes, infecciosas, etc. En este tipo de lesiones nunca me puedo olvidar una difusión y un mapa de ADC. Nosotros tenemos que saber que este tipo de secuencias evalúa el movimiento aleatorio de las moléculas de agua en los diferentes tejidos. Lo mismo, las secuencias, todas las secuencias axial de los protocolos, excepto el de epilepsia, que ya lo dije varias veces para que les quede bien marcado, todos se van a angular siguiendo el plano subcalloso. En esta imagen podemos ver a su izquierda un valor B alto, un valor B más bajo, perdón, en el medio un valor B de 1000, que es el que utilizamos para evaluar estas secuencias correctamente, y a la derecha pueden encontrar el mapa de ADC. Las secuencias de susceptibilidad magnética, ¿cuándo no puede faltar? Esto es lo que yo quiero aclarar, porque también a los fines de ahorrar tiempo o de acelerar los tiempos en las consolas, muchas veces la susceptibilidad magnética no es una opción. Entonces, ¿cuándo no puede faltar? Cuando un paciente tuvo un traumatismo, cuando tuvo una ACV, cuando tiene tumores, cuando tiene epilepsia. Son cosas que son fundamentales. ¿Por qué? Porque puede buscar microsangrados, puede buscar restos de hemosiderina, puede buscar lesiones de origen vascular, como puede ser un caverno, entre muchas otras entidades. De ser factible, siempre sugiero optar por susceptibilidad magnética, es decir, SWI son secuencias volumétricas que a mí me permite reconstruir en distintos planos con distintos espesores y puedo obtener lo que denominamos un mapa venográfico, que es muy similar a una angiovenosa sin utilizar contraste. Obviamente que no es realizado a esos fines, pero es una imagen complementaria que a veces nos sirve en protocolos que no están dirigidos a estudiar patología vascular para detectar algunas lesiones y sugerir completar el protocolo. Las secuencias de susceptibilidad magnética, la programación es exactamente lo mismo a lo que veníamos hablando. La diferencia está en la imagen a la izquierda, ustedes tienen un multifacil eco que es ni más ni menos que el gradiente típico histórico, el que siempre se realizó, que son secuencias planares de más o menos espesor según lo que nosotros decidimos en la consola al planear la secuencia. En cambio, las secuencias de susceptibilidad magnética volumétricas como el SWI, nos permite a nosotros reconstruir con distintos espesores en los 3 planos, como ven las imágenes axial, coronal y sagital, y nos permite realizar lo que llamamos
mapas venográficos. Por ejemplo, la imagen que ustedes tienen en el medio, en plano axial. Algo que me parece fundamental recalcar, ya que estamos conversando sobre protocolos médicos, es qué debo realizar yo como médico o inculcarle a los técnicos de mi servicio o a los residentes de mi servicio. Antes de realizar la resonancia magnética es fundamental el interrogatorio y el análisis del pedido o orden médica, o si tengo contacto con el médico o trabajo en un servicio con internación, leer la historia clínica. Antecedentes clínicos del paciente, quirúrgicos, alérgicos, todo lo que pueda servir para hacer una guía y un estudio dirigido. Focalizarnos en la patología. Los protocolos, tienen que haber protocolos estándares y tienen que ser adaptables, es decir, de acuerdo al tipo de patología que tenga el paciente, yo puedo agregar o sacar secuencias. La edad del paciente y los probables diagnósticos diferenciales son súper importantes porque no va a ser lo mismo realizar un protocolo de epilepsia para un neonato que para un adulto. Y tenemos que tener en cuenta, como recién les mencionaba, que siempre deben existir protocolos estándar, es decir, lo que le hacemos a todo el mundo. Y existen opciones o variables que vamos a manejar de acuerdo a todas estas cosas que vamos a averiguar previamente a la realización del estudio. Ahora vamos a ver bien conciso algunos de los protocolos que me interesa que ustedes se lleven a casa. Los tumores supra e infratentoriales, es decir, tumores cerebrales. ¿Cómo los estudiamos? Sagital T1, axial T2, axial T1, axial FLAIR, difusión y susceptibilidad magnética. Si nosotros nos llega el pedido mayormente cuando hay una sospecha de un tumor con contraste, tenemos que tener los tres planos. En este caso les aclaro un axial con contraste o un sagital T1 3D turbofileto con contraste. En mis servicios todos se manejan con volúmenes, es decir, nosotros realizamos los tres volúmenes, FLAIR, T2, T1 sin contraste y después el volumen con contraste. En los lugares donde tengan esas posibilidades, para mí esa es la mejor recomendación, porque tenés un volumen de aproximadamente 300 cortes que podés reconstruir en los tres planos y es mucho más rápido que estar planeando secuencias o más o menos tardás exactamente lo mismo que haciendo este protocolo que yo les estoy presentando, que es el que se usa en todos lados. Los tres axiales, un sagital, un coronal y el volumen con contraste. ¿Cuáles son las opciones o qué deberíamos tener en cuenta como opcionales nosotros dependiendo de la lesión que vayamos a encontrar o que encontremos en el transcurso del estudio? Reemplazar el sagital T1, si es que hacemos secuencias planares, por un sagital T2 turboespineco de alta resolución. ¿Cuándo? Cuando tenemos tumores del tronco, tumores de la fosa posterior o de la línea media, o cuando nos encontramos con pacientes que tienen tumores que generan secundariamente hidrocefalia. Para evaluar el líquido, como mencionamos anteriormente, las secuencias T2 son fundamentales. Agregar una angio arterial según corresponda. Si yo estoy analizando un estudio por un tumor y de repente no es un tumor y veo que es algo vascular, le puedo agregar una angio arterial. Y una variable que voy a mencionar ahora al final son las secuencias de neuronavegación. Muchas veces los protocolos que nos solicitan son para neuronavegador, es decir, no es ni más ni menos que una computadora que es un GPS del cerebro, es decir, le indica al cirujano por dónde tiene que acceder hasta llegar a la lesión tumoral. Nosotros, para que ellos puedan utilizar este tipo de secuencias, debemos adquirir secuencias volumétricas en planos axiales estrictos, previo y posterior a la administración del gadolíneo. Es decir, no debemos angular el plano subcalloso, sino que se adquieren axiales estrictos. Para estudiar la región celar, la hipófisis o a veces nos piden para evaluar los senos cavernosos, necesitamos hacer secuencias de alta resolución focalizadas a esta región. ¿Qué dicen los protocolos mundiales que deberíamos hacer? Sagital T1, coronal T1, coronal T2 y sagital T2. Es decir, T1 y T2 en los dos planos, en sagital y en coronal, con un FOC para hipófisis. Nosotros en nuestro servicio y en la mayoría de los servicios que hacen neuroradiología, agregamos un axial FLAIR de cerebro para evaluar que no haya ninguna patología agregada. O por ejemplo, si tenemos tumores que son supracelares muy amplios y que se extienden hasta la porción supratentorial, nos va a servir para tener una mejor localización. Cuando nosotros estudiamos microadenomas o si el diagnóstico de sospecha es microadenoma o si no sabemos cuál es el diagnóstico, hacemos
las secuencias dinámicas post-contrastes con coronales T1 finos. Si la lesión con la que nosotros nos encontramos son macroadenomas u otras lesiones, craneofaringiomas, gliomas, etcétera, otras lesiones que puedan existir en la región celular, no es necesario hacer las secuencias dinámicas. Nos ahorramos esta secuencia y directamente completamos con los 3 planos con cada línea. Sagital, coronal y axial T1 de alta resolución con un FOV específico para hipófisis con contraste. ¿Qué secuencias opcionales puedo utilizar? Un coronal balance o Fafileco o drive, un sagital T2 de alta resolución, un coronal T2 gradiente si son craneofaringiomas o lesiones con contenido hemorrágico, por ejemplo, los quistes de Rathke que tienen proteínas nos sirve para diferenciarlo de la sangre, y un T1 FATSAT o Dixon pre y post contraste si son lesiones probablemente hemorrágicas. Igual principio que el que mencionamos antes para los tumores, podemos agregar una angioresonancia si es que vemos que la lesión con la que nos encontramos, por ejemplo, es un aneurisma carotidio de la porción intracavernosa. Por último, de este protocolo, quería recalcarles la importancia de angular los coronales siguiendo el tallo hipofisario. Como ven en el último gráfico de abajo, tenemos la línea roja que sigue la disposición del tallo de la hipófisis. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos lesiones que están pegadas a la unión del tallo con la glándula y al no cortarlas siguiendo esta disposición podemos perder la evaluación de las mismas o incluso podemos hasta exagerar o minimizar el tamaño. Les dejé unas diapositivas aquí por encima de un quiste de la bolsa de Rathke que estaba afectando el tallo, por ejemplo, y esta es una angulación de un coronal siguiendo el tallo. Ahora pasamos a los protocolos que tenemos que utilizar para trauma encefalocraneal. Vamos a usar sagitales T1 volumétricos, axial T1, axial T2, axial FLAIR o axial de PEN menores de 2 años, axial difusión y axial SWI. Acá sí no puede faltar la susceptibilidad. Opcionales, como siempre, el T2 fino de línea media y la angioresonancia. Ahora para epilepsia nos vamos a explayar unos minutitos más. Vamos a hablar dependiendo de la edad del paciente. Si son niños menores de 2 años, adquirimos un volumétrico T1 en sagital de 1 milímetro. Los axiales T2 o doble eco, angulados al lóbulo temporal, es decir, siguiendo la disposición del lóbulo temporal en el cráneo, deberían ser de no más de 3 milímetros. 2,5 sería mi recomendación. Y lo mismo los axiales T1 angulados o doble eco al temporal de 3 milímetros, un axial gradiente o SWI y una difusión. En los neonatos agregamos un T1 espineco. ¿Por qué? Porque nos ayuda para ver mejor la mielinización. Los protocolos que utilizamos en pacientes mayores de 2 años, vamos a hacer un axial T2 de menos de 4 milímetros angulados al lóbulo temporal. ¿Por qué pongo de menos de 4? Porque cada servicio determina el espesor de corte que normalmente debería utilizar. Y eso a veces genera ciertas variabilidades en el tiempo, en el protocolo. Nosotros para epilepsia hacemos protocolos relativamente largos porque hacemos mayormente secuencias volumétricas y mayormente espesores de cortes muy bajitos, sobre todo en pediatría. Existen lesiones muy difíciles de detectar, a veces sutiles, que si hacemos cortes con mayor espesor pueden pasar inadvertidas. Sagital T1 volumétrico entonces de menos de 1 milímetro, volumétrico FLAIR sagital de menos de 1 milímetro o de 1 milímetro. Y después utilizamos las secuencias coronales anguladas al lóbulo temporal, que pueden variar entre 2 a 4 milímetros y con igual principio que el que les acabo de comentar, dependerá de una decisión del servicio. Nosotros utilizamos cortes coronales de 2,5 milímetros o de 3 en niños un poco más grandes o adolescentes, siempre con angulación al temporal. ¿Qué planos, qué secuencias utilizamos en coronal de temporal? El FLAIR, la inversión recuperación en T1 y el T2. Las secuencias volumétricas 3 de FLAIR también deberían ser de igual o menos de 1 milímetro y, por supuesto, agregamos un gradiente o susceptibilidad magnética y una difusión. Aquí les muestro las secuencias, cómo deberíamos angular siguiendo el lóbulo temporal. Fíjense la línea amarilla, roja y azul o celeste que les marca la dirección perpendicular de los cortes coronales con respecto a la disposición del temporal en el cráneo.
Y ustedes pueden visualizar en los tres cortes coronales de la derecha, el T1 inversión recuperación, el FLAIR o el T2, cómo podemos evaluar completamente la morfología y la señal del lóbulo temporal. Ahora pasamos a los protocolos de enfermedades desmielinizantes, y aquí ha habido en los últimos años ciertas variabilidades que también va a depender del servicio, de la decisión de cada lugar, si hacemos protocolos un poco más extensos o no, teniendo en cuenta siempre los principios básicos de respetar lo mínimo que necesitamos para un seguimiento de, por ejemplo, esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad desmielinizante. El sagital T1 turboespineco, el axial T2 turboespineco, el axial T1 y el FLAIR como protocolo básico cerebral. Lo hacemos siempre. Ahora, ¿qué agregamos? Son volumétricos en secuencias FLAIR que los adquirimos en sagital para que sean más rápidos. Después los podemos reprocesar, en los tres planos del espacio, con el espesor que ustedes deseen y con la angulación que ustedes deseen. También agregamos en estos protocolos siempre la difusión en axial y el SWI. La difusión nos va a permitir, en muchos casos, determinar si las lesiones están activas o son de ayuda para ver si son lesiones que están activas. La susceptibilidad magnética nos puede hablar de lesiones crónicamente activas. Existe algo que se llama el signo del anillo periférico, edge sign, pueden encontrar en inglés también, que es ni más ni menos que un anillo propiamente dicho hipointenso alrededor de la lesión desmielinizante, que nos podría estar hablando, como ocurre por ejemplo en un absceso, con la presencia de radicales libres o células inflamatorias alrededor de esa lesión. Este tipo de lesiones nosotros decimos que son lesiones crónicamente activas. Por eso es de importancia realizar a todos los protocolos desmielinizantes la SWI o susceptibilidad magnética con el nombre comercial que ustedes tengan en su servicio. Y completamos el protocolo. En nuestro caso le pongo las dos opciones. Si no trabajan con volúmenes, sería ideal hacer los tres planos con contraste del menor espesor posible. En nuestro caso trabajamos con sagitales T1 volumétricos, turbofileco, post contraste y después lo reprocesamos en los tres planos del espacio. Ahora, secuencias opcionales en desmielinizantes podemos tener las secuencias BP para evaluar lesiones de la fosa posterior que tienen mayor sensibilidad y las secuencias TIR que tienen mayor sensibilidad para evaluar lesiones yuxtacorticales. No están en todos los protocolos de rutina, pero sí son secuencias opcionales que deberíamos tener en cuenta si queremos evaluar algunas lesiones en particular. El protocolo de stroke, bueno, podemos hacer un protocolo largo o podemos hacer un protocolo abreviado. En los servicios ambulatorios, que a veces vienen pacientes para evaluación de ACV o ACV subagudo o ACV crónicos, bueno, por ahí nos podemos explayar un poco más. En los servicios donde existe hemodinamia o donde estamos tratando con pacientes que están en ventana y necesitamos hacer protocolos rápidos, lo ideal es cumplir con ciertos estándares como para definir la lesión y la localización y poder instaurar rápidamente el tratamiento. Utilizamos secuencias axial DWI, axial FLAIR, axial T1, axial SWI, angio intracraneal y angio de cuello. Los opcionales tenemos la perfusión sin contraste, arteria de spin labeling, la perfusión con contraste, axial T1 turboespineco FATSAT para cuello para valorar la pared vascular y el T1 con contraste. La realidad es que en la mayoría de servicios de stroke lo que se utiliza es FLAIR, difusión, SWI y angio. Eso es lo más rápido y con eso vamos a poder sacar un buen rédito diagnóstico, ya sea de presencia o no de patología, y si existe patología aguda, determinar dónde está la lesión para poder hacer rápidamente el tratamiento. Por último, si bien la mayoría del curso hablamos más de patología encefálica, les menciono qué tenemos que tener en cuenta en un servicio de neuro para columna. No la parte traumatológica, sino neurológica, cuando por ahí evaluamos un poco más el contenido del conducto, etc. El protocolo habitual para estudiar las columnas son los sagitales. Sagital T1, sagital T2. Axiales en T2 para evaluar los discos o axiales T2 bloque si quiero evaluar la médula. Coronales STIR o coronales T1 para evaluar escoliosis o distintas rotaciones o disposiciones o malformaciones vertebrales, y sagital T1 con contraste en los casos
que pidan un estudio con contraste. Esto es un protocolo muy básico. El protocolo más extendido son los 3 sagitales, T1, T2 y STIR, un coronal que puede ser en T1 o en STIR, dependiendo de la patología que estoy evaluando, axiales T2, que pueden ser axiales T2 de disco o de médula, como hablamos anteriormente, y sagital y axial con contraste dependiendo del tipo de patología. El sagital STIR, ¿a quién no puedo olvidarme de hacerle? A aquellos pacientes que son oncológicos, que han tenido un antecedente traumático, una enfermedad desmielinizante o que poseen un tumor o están con una sospecha de un tumor. El axial T1 con contraste lo utilizamos normalmente en bloque, es decir, no lo angulamos a los discos, sino que seguimos directamente el eje axial estricto para evaluar el cordón medular o el contenido del saco o de los forámenes. ¿Para qué lo utilizamos? Para lesiones desmielinizantes y para tumores por sobre todo. En los niños es sumamente importante para evaluar las radiculopatías inflamatorias. Ejemplo, el Guillain-Barré. No olvidarse de cortar con los axiales T1 con contraste bien hasta abajo, hasta donde termina el saco, en las secuencias axiales de columna lumbosacra. Y el T1 FAT-SAT sin y con contraste lo podemos utilizar en los distintos planos, sagital y axial, que es lo más común, para valoración de forámenes neurales y raíces, por ejemplo, las radiculopatías o tumores de la vaina neural, o también para valorar lesiones desmielinizantes, son muy útiles para las lesiones desmielinizantes del cordón o del codo. Bueno, aquí finalizamos esta clase que es muy breve y muy concisa, pero la idea era poder compartir un poco con ustedes qué es lo que se hace en el resto del mundo en los servicios de neuroimágenes y conversar un poquito sobre las variables para que ustedes puedan decidir, ya sea si están realizando consolas, ya sea si tienen que instruir a sus técnicos o ya sea si tienen que enseñarle a sus residentes a realizar consolas, es decir, interrogatorios, orden médica, planeamiento de estudios, tipo de secuencia, cómo puedo cortar, cómo puedo adicionar secuencias según la patología. Termino con esta frase trilladísima que todo el mundo la conoce: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y me parece que es fundamental en nuestra práctica poder saber previamente a la realización del estudio cuál es la sospecha diagnóstica de ese paciente y todas sus características, su edad, su historial clínico, etcétera, para poder hacer el mejor estudio posible y a la medida de ese paciente. Les dejo mis contactos por cualquier eventualidad, cualquier duda, quieran contactarme, ya sea por vía mail o por Instagram, y los invito a que me sigan para que podamos compartir un montón de casos y teorías sobre neuroradiología. Que tengan una buena jornada.